Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que laboran en un mismo poder del Estado, en un mismo organismo descentralizado, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Y de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y trabajadores tienen derecho de unirse libremente en defensa de sus intereses, formando así un sindicato que es una asociación integrada para defender los intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral. Los sindicatos, su principal objetivo es el bienestar de sus miembros y generar mediante la unidad suficiente fuerza para que haya diálogo entre el empleador y los trabajadores. Tipos de sindicatos. Existen muchos tipos de sindicatos en Colombia, pero se diferencian por la profesión de los trabajadores y por la actividad económica de la empresa, según el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces los podemos clasificar en de empresa, que están formados por individuos de varias profesiones que prestan sus servicios en una misma empresa. De industria, prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria, es decir, de la misma actividad económica. Tenemos los gremiales, que son aquellos individuos de la misma profesión o especialidad. Los de oficios varios, que son distintos oficios que se agrupan para defender sus derechos cuando en la empresa no hay suficientes trabajadores de la misma rama o ocupación para crear sindicatos. Por otro lado, los sindicatos se dividen según su estructura. De primer grado, que son los gremiales, de empresas y generales. Tenemos los de segundo grado, que son agrupaciones federales indistintas a su empresa. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que laboran en un mismo poder del Estado, en un mismo organismo descentralizado, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Y de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y trabajadores tienen derecho de unirse libremente en defensa de sus intereses, formando así un sindicato que es una asociación integrada para defender los intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral. Los sindicatos, su principal objetivo es el bienestar de sus miembros y generar mediante la unidad suficiente fuerza para que haya diálogo entre el empleador y los trabajadores. Tipos de sindicatos. Existen muchos tipos de sindicatos en Colombia, pero se diferencian por la profesión de los trabajadores y por la actividad económica de la empresa, según el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces los podemos clasificar en de empresa, que están formados por individuos de varias profesiones que prestan sus servicios en una misma empresa. De industria, prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria, es decir, de la misma actividad económica. Tenemos los gremiales, que son aquellos individuos de la misma profesión o especialidad.
Los de oficios varios, que son distintos oficios que se agrupan para defender sus derechos cuando en la empresa no hay suficientes trabajadores de la misma rama o ocupación para crear sindicatos. Por otro lado, los sindicatos se dividen según su estructura. De primer grado, que son los gremiales, de empresas y generales. Tenemos los de segundo grado, que son agrupaciones federales indistintas a su empresa, que para crear un sindicato, segundo grado, que son federaciones, agrupaciones indistintas a su empresa, industria y gremio. Y para conformar una federación deben de haber mínimo 10 sindicatos inscritos, y para una federación nacional deben de haber como mínimo 20 sindicatos. Tenemos los de tercer grado, que son confederaciones. Las confederaciones es una máxima jerarquía sindical. Los sindicatos son muy importantes en cada empresa y lo ideal es que se ejecute con lineamientos claros, porque si bien su principal finalidad es el beneficio de los empleados, la búsqueda de estos no debe perjudicar a la empresa, más bien fortalecer una comunicación en ambas partes y trabajar en un beneficio en común. Pasando entonces a las causales de liquidación y disolución de un sindicato, encontramos que esto pasa por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para ese efecto, que es por acuerdo, cuando al menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización. Esto debe ser adoptado en una asamblea general y debe quedar acreditado por las firmas de esos asistentes. También por una sentencia judicial, por una reducción de los afiliados a un número inferior de 25 y en el efecto de que el sindicato, federación o confederación se encuentre incurso en una de las causales de disolución. En este caso entonces el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener algún interés jurídico podrá solicitar ante un juez laboral respectivo la liquidación y la disolución del sindicato y la cancelación de la inscripción de este en el registro sindical. ¿Cómo es entonces la legitimación en la causa? Están legitimados para solicitar la disolución y liquidación de un sindicato. ¿Quiénes? El Ministerio de Trabajo, específicamente por violación de las normas legales que regulan la actuación de la organización sindical y cuando no se hayan atendido las recomendaciones, requerimientos o solicitudes que dicha entidad les haya realizado con anterioridad. El empleador y quien tenga un interés jurídico para ello. ¿Cómo es entonces la competencia, el trámite y el procedimiento para esto? Entonces el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que las solicitudes de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical se deben formular ante un juez del trabajo del domicilio del sindicato o ante un juez del circuito civil cuando no existe el primero en dicho municipio. Dichas solicitudes se tramitan de acuerdo al siguiente procedimiento. Entonces la solicitud que eleve el Ministerio de Trabajo debe expresar los motivos invocados, cuál es la relación de los hechos y cuáles son las pruebas que pretenden hacer valer. Una vez sea recibida la solicitud, el juez a más tardar al día siguiente tiene que ordenar correr traslado, es decir, entregar una copia de la demanda a la parte demandada, que es la organización sindical, mediante providencia que debe notificarse personalmente. Si se hace imposible realizar esta notificación personalmente del autoadmisorio, dentro de los 5 días siguientes, el juez tiene que enviar una comunicación escrita al domicilio de la organización sindical, anexando copia de este envío como constancia al expediente correspondiente. Si pasados 5 días del envío de la comunicación no se puede hacer la notificación de manera personal, se debe notificar por edicto en un lugar público del respectivo juzgado por el término de 5 días. Cumplidos estos 5 días, se entiende ya surtida la notificación, se entiende que el sindicato ya está notificado y ya sabe que tiene una demanda para su disolución. A partir entonces de esta notificación, el sindicato dispone de un término de 5 días para presentar las pruebas que considere pertinentes. Vencido todos estos tiempos anteriores, el juez puede decidir teniendo en cuenta los elementos
que disponga dicho juicio dentro de 5 días siguientes. Y una vez conocida esta sentencia, debemos saber entonces qué recursos podemos interponer en este proceso. Entonces, frente a la sentencia de primera instancia, se puede interponer el recurso de apelación con efecto suspensivo y el tribunal debe responder dentro de los 5 días siguientes a su recepción. Y ya, frente a una sentencia de segunda instancia, se establece que esto ya no es susceptible de ningún recurso. Cuando se disuelve un sindicato, lo puede hacer un liquidador designado por los afiliados o un juez encargado. Él va a aplicar los fondos existentes de los productos que se van a ceder y el valor de los créditos que recaude para pagar todas las deudas que haya adquirido el sindicato, también incluyendo pues los gastos de la liquidación. Al mismo tiempo, lo que quede se va a reembolsar entre todos los miembros activos, deduciendo las deudas que estos tengan con el sindicato. Si no alcanza el dinero, se les distribuirá a prorrata de sus respectivos aportes en dicho concepto. En ningún caso se puede recibir ningún afiliado más del monto de sus cuotas ordinarias aportadas. También, cuando se trate de la disolución de un sindicato, el liquidador debe admitir la intervención consultiva de un delegado en cada una de esas situaciones. Bueno, la liquidación se debe someter a la aprobación de un juez que ha sido ordenado por el Departamento Nacional de la Supervigilancia Sindical y expedir la liquidación cuando sea el caso. En la etapa post-liquidación es importante tener en cuenta que el artículo 474 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si el sindicato está disuelto, las personas que sigan, los empleados que sigan trabajando en dicha empresa deben seguir teniendo las mismas garantías que cuando tenían su contrato, que cuando existía esta unión sindical, para garantizar las obligaciones respectivas de los trabajadores y de las empresas para con ellos.